Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. En Follow Him, mi presidente de misión nos informó sobre esta reunión. El presidente Packer estuvo allí y hubo preguntas y respuestas. Y él seguía diciendo, muy bien, en esto vas a tener que dejar que el espíritu te guíe. Y en lo otro, vas a tener que dejar que el espíritu te guíe. Alguien preguntó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de tener el espíritu con nosotros para que nos guíe? Y mi presidente de misión dijo que su respuesta se resumía en 2 palabras. Hola, mis amigos. Bienvenidos a Follow Him. Soy Hank Smith, su anfitrión. Estoy aquí con John Bytheway. John, leí en Moisés 6, versículo 38. Hay una cosa extraña en la piedra. Un hombre salvaje ha venido entre nosotros. Recuerdo que tenía 12 años y escuchaba hablar a John Bytheway. No eras tan viejo, John. Probablemente tenías 20 y tantos años. Recuerdo dónde estaba, John. Estaba a tu izquierda. Vaya. Tenía 12 años. Estaba en la conferencia de jóvenes y pensé, es increíble. Fue como una conmoción interna. Hablo en serio. Fue como, él es genial. Me conmovió. Hay una cosa extraña en la tierra, habría dicho yo. Un hombre salvaje ha venido entre nosotros. Algo increíble está sucediendo. Qué interesante. Gracias por lo de hombre salvaje y extraño. Quizá fue en el salón del centro Wilkinson o en el auditorio JSB. No recuerdo exactamente dónde fue. Recuerdo estar a tu extrema izquierda, y yo estaba como, esto es asombroso. ¿Una conferencia de jóvenes de St. George? ¿De la estaca St. George? Estábamos en BYU. John, nos sentimos privilegiados. Lo amamos con todo nuestro corazón y alma. Él es parte de nuestra familia de Follow Him. El Dr. Kerry Mulstein, bienvenido nuevamente. Hablando de hombres salvajes, gracias por la invitación. Este fue el capítulo perfecto, Kerry, mientras me preparaba. Pensé, extraño y salvaje. En él es en quien pienso. Sí. Nuestras oficinas estaban una frente a la otra. Pasaban cosas extrañas y salvajes por allá. Entrabas a su oficina, John, y había artefactos egipcios. Y dices, esto es increíble. Este tipo lo sabe todo. Kerry lo sabe todo. Es algo extraño y salvaje, en el buen sentido, John, cuando piensas en Enoch y lo que recibimos del profeta José Smith. Gracias por preguntar eso. Hay un video en YouTube que se llama El Antiguo Testamento en 8 minutos. Creo que fue escrito por los hermanos Fulmer. Lo curioso es que repasan el Antiguo Testamento muy bien. Y hablan de Enoch y de cómo su ciudad fue tomada, lo cual no es Génesis, sino Moisés. Porque en la sección de comentarios dicen, espera, ¿qué? ¿Cuándo pasó eso? Bien, eso es la perla de gran precio. Pienso en la mención de Enoch en el Génesis, pero en la historia completa de Enoch en la perla de gran precio. Kerry, ¿qué hay para hoy? ¿Dónde empezamos? John nos está llevando justo ahí. Esta es una revelación asombrosa. Este es uno de esos días en los que solo debemos agradecer por la restauración, por ser tan bendecidos de tener este torrente de luz, el profeta José Smith, porque no solo sabemos más sobre Enoch, sino por las verdades profundas que él enseña, algunas de las más importantes. Creo que el capítulo 6 es uno de los más bellos de todas las escrituras. He dicho eso de varios capítulos, pero realmente es un capítulo increíble y estoy muy agradecido por la verdad que se nos restauró mediante José Smith. Sí. ¿Qué nos dice el capítulo 5 de Génesis sobre Enoch? Y Enoch caminó con Dios. Y luego piensas, eso es interesante. José Smith pensó, habrá más que aprender. Brota un torrente de luz y conocimiento en Moisés 6. Como 60 veces más que eso. José Smith nos da 60 veces más de lo que hay en el Génesis. Sí, es increíble. Cuando doy clases en BYU, pregunto, ¿cómo saben lo que saben sobre este tema? Y dicen, las Escrituras y la Biblia. Y yo digo, no, está en las Escrituras, sí. Pero vino del profeta José Smith. El beneficio que tenemos de este granjero de 20 y tantos años es incalculable. No creo que nos demos cuenta de cuánto sabemos gracias a él. Hank, esa es una gran pregunta. ¿De dónde sacaste eso? Muchos tenemos una reserva de conocimiento del Evangelio para nutrirnos. Pero cuando dices, ¿cuál es tu fuente para eso? Es asombroso cuánto de eso se aclara en las escrituras de la restauración, antiguas y modernas. Es una buena pregunta para hacerse. Es natural que el adversario ataque a José Smith. Si logras eliminarlo, quitas gran conocimiento del Señor y del plan de salvación. Ahora, John, quizás alguien nos acompaña por primera vez con Kerry. Olvidé prepararme. Muy bien, aquí vamos. Pensé que había un chiste por ahí, pero eso fue real, de acuerdo. John, sé que te encanta su currículum. Sí. Es demasiado largo para leerlo todo, pero voy a mostrar aprendiendo a amar a Isaías justo aquí. Probablemente él pueda leernos esto en el hebreo original, pero voy a leer lo que dice aquí sobre el autor.
Kerry Muhlestein es profesor, ex vicedecano del Departamento de Escritura Antigua en la Universidad Brigham Young, donde ha enseñado el Antiguo Testamento por casi 3 décadas. También es director de investigación de ese departamento. Recibió su licenciatura en Psicología, con una especialidad en hebreo de la BYU, maestría en hebreo y estudios del Antiguo Cercano Oriente de la BYU y un doctorado. De la UPLA, me encanta decir esto, en Egiptología, con un énfasis secundario en hebreo y literatura. Es el director del proyecto de excavación de BYU en Egipto. Él y su esposa Yolian son padres de 6 hijos. Han vivido en Jerusalén en múltiples ocasiones mientras Kerry ha enseñado allí. Antes de empezar a grabar, le comentaba a Kerry que cuando estaba en la secundaria, tenía una especie de fascinación con el rey Tut. Y hablamos del rey Tut y ahora que dijiste eso sobre su oficina, Chant, tengo que ir allá y ver lo de Egipto. Si no puedo ir al Cairo, tengo que ir a tu oficina y ver las cosas egipcias que tienes allí. Porque creo que el arte es hermoso y fascinante e interesante y todo eso. Creo que tiene las tablas originales de Moisés allí. Sí, pero se supone que no debo hablar de eso. Bajo vidrio. La sostiene. Vayamos al manual de Ben, sígueme y escuchemos a Kerry enseñarnos hoy. El título de la lección es Enseña estas cosas libremente a tus hijos, Génesis 5 y Moisés 6. Antes de que empezáramos a grabar, Kerry dijo, bueno, todo lo que necesitas hacer es leer Moisés 6 y obtendrás todo Génesis 5. Supongo que ahí estaremos más tiempo. La mayor parte de Génesis 5 es la genealogía de Adán y Eva hasta Noé. Hay muchos nombres. No aprendemos mucho sobre ellos. Luego leemos esta línea intrigante y sin explicación. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Seguramente hay una historia detrás de ese versículo. La lista de las generaciones continúa. Afortunadamente, Moisés capítulo 6 revela los detalles de la historia de Enoc y es toda una historia. Aprendemos de la humildad de Enoc, sus inseguridades, el potencial que Dios vio en él y la gran obra que realizó como profeta de Dios. También obtenemos una imagen más clara de la familia de Adán y Eva a medida que progresó a través de las generaciones. Leemos sobre el gran dominio de Satanás, pero también sobre padres que enseñaron a sus hijos los caminos de Dios. Especialmente valioso es lo que aprendemos sobre la doctrina que estos padres enseñaron: fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Esa doctrina, al igual que el sacerdocio que la acompaña, fue en el principio y será también en el fin del mundo. ¡Qué bien! Kerry, hemos hablado meses. Antes de entrar en capítulos, danos consejos para abordar el Antiguo Testamento. Me encantaría hacerlo, y eso es algo en lo que, de verdad, podríamos pasar horas. Tengo muchas cosas en las que sí paso horas en eso. Solo daré un par de pequeños consejos cortos que espero que la gente pueda ampliar, o pueden ir a diferentes recursos para encontrar más al respecto. Uno de ellos sería recordar que estamos leyendo un libro, ya sea el libro de Moisés o como lo recibimos, Moisés. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, se enfoca principalmente, el personaje principal es Jehová. Aunque, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sabemos que Jehová es Jesucristo, a veces lo olvidamos al leer la Biblia. Creo que vale la pena reconocer que cada semana deberíamos aprender algo sobre Cristo o Jehová, el mismo ser. Vale la pena reflexionar que el Antiguo Testamento nos da ideas sobre su naturaleza, su carácter, cómo interactúa con nosotros que no hallaremos en ningún otro libro de Escrituras, así como otros libros nos darán cosas que no hallamos en el Antiguo Testamento. Pero espero que todos aborden el Antiguo Testamento este año preguntándose, ¿qué he aprendido sobre la naturaleza de Jehová, y por extensión, del Padre, porque Cristo nos revela cómo es el Padre? ¿Qué he aprendido sobre Cristo y nuestro Padre y cómo interactúa conmigo y mi relación con Él en las lecturas de esta semana? Esa es una de las herramientas o lentes más poderosos que podríamos aplicar al leer el Antiguo Testamento. Creo que es uno realmente maravilloso. Yo Sears hace unas semanas, Chant, eso fue muy útil para mí. Pensé, oh, eso es tan cierto. Pienso en Jesús diciendo, aprended de mí, escuchad mis palabras, y pienso, Jesús lo olvidó. Y también soy Jehová del Antiguo Testamento. Soy Jehová de esos milenios. Soy Jesús de un siglo en el Nuevo Testamento y soy Jehová de varios milenios. Sí, amplía eso y verá su carácter en todos esos lugares también. Y Hank, mientras hablo Kerry tiene su propio podcast llamado Las Escrituras son reales, que deberíamos mencionar, el cual es excelente. La gente debería querer ir allí si no lo han hecho ya, después de escuchar a Kerry hoy, querrán ver eso. Las Escrituras son reales. La gente dice, oh, me gusta más su podcast que el otro. Y yo les digo, escuchen, todos estamos en el mismo equipo. Busca el estilo que te guste. Sí, nuestra meta es edificar el reino. Hay tiempo si escuchamos mientras conducimos o lo que sea. Por ejemplo, yo estoy muy motivado este año. Estamos mostrando tomas de drones.
Acabo de regresar de un viaje donde estuve grabando mientras conducía y caminaba por ahí. Vamos a tener diferentes niveles, para quienes solo quieren repasar el texto, y tendremos algunos donde profundizaremos en geografía, arqueología, historia, idiomas y cosas así. Todos tenemos nuestras propias cosas que aportar y nunca será demasiado estudiar el Evangelio y las Escrituras juntos. O sea, ¿cómo podríamos tener demasiados recursos? No existe tal cosa. Hace 5 años, cuando me invitaron por primera vez a ser parte del podcast, pensé en audio. Porque podcast es un juego de palabras con la palabra transmisión. Lo llamaremos podcast, aunque ahora todo es video. Eso que Kerry acaba de describir, ¿tienes tomas de drones en Egipto y cosas así? ¿A eso te refieres? En Israel no permiten traer tu dron así como así. Tienes que usar pilotos licenciados, por lo que compré tomas de lugares clave. Y luego tuve una donde lo pusimos en el tablero del auto para que se vea cómo nos acercamos. Y luego otra donde al entrar a los lugares, puedes enfocarte en los sitios y todo tipo de cosas. Además de fotos que he estado tomando por unos 20 años. He estado tomando fotos de cosas en Israel por más de 30 años. Así que, los mapas que he hecho están incluidos en este libro que ya no se imprime. O, no enfoca bien, pero bueno. Acércalo a tu cara. The Essential Old Testament Companion. Ya no se imprime. Tiene cuadros y también incluye algo así como una sección de lo que deberías aprender sobre Jehová para cada semana. Son antiguas clases de doctrina del Evangelio. Coincide al 85 o 89. Hay un par de cosas diferentes. No está disponible, pero Covenant aceptó darme los derechos de eso. Como tiene tantas fotos, era demasiado caro imprimirlo. La gente puede conseguirlo gratis. Estoy dispuesto a enviar el PDF a cualquiera que lo quiera gratis. Pueden enviarme un correo electrónico a tescrituresarereal@gmail.com. Les enviaré una copia gratuita. Sí, esto me permite hablar de otro disponible con Kerry, Finding Jesus Christ in the Old Testament. Son fragmentos de lecciones de hace 4 años. Hay un PDF gratuito. Vas a followhim.co. Kerry, tenías razón. No faltan recursos para quien quiera entender las escrituras y quiera dedicarles tiempo. Esto es lo que hacemos para divertirnos. Realmente nos gusta este material. Aquí tienen perspectivas y herramientas para estudiar el Antiguo Testamento este año. Uno de ellos es buscar el simbolismo. A veces tenemos prisa por leer, especialmente en el Antiguo Testamento. Teníamos la sección 93 de Doctrina y Convenios, solo esa sección. Este año no hay semanas de leer un solo capítulo. A veces tenemos que leer rápido, pero espero que se detengan para buscar símbolos y acciones simbólicas. El Señor hizo que sus profetas actuaran, o trató con las personas realmente, pero para enseñar simbólicamente. Y a eso estaban acostumbrados los del Antiguo Testamento. Eso es lo que buscan. Nos perderemos mucho de lo que nos enseña si no empezamos a buscar eso. Por ejemplo, con el Éxodo, quiero decir, realmente sucedió, pero sucede de una manera en la que los símbolos abundan. Y si bajamos el ritmo y nos tomamos tiempo para aprender de ellos, de casi cualquier historia o enseñanza del Antiguo Testamento, no creo que haya una semana sin muchos símbolos de los cuales aprender. También sugeriría usar una perspectiva de convenio, buscando lo que nos enseña sobre el convenio. Verán que cada semana hay cosas sobre el nuevo y sempiterno convenio o el de Abraham, y si lo miramos bajo esa perspectiva, veremos cosas y aprenderemos y entenderemos las cosas de manera diferente. Tal vez pueda mencionar solo una cosa más que nos llevará a donde nos detuvimos o empezamos hoy. Si fueran a Génesis 5, verían que casi todo el capítulo es una lista de genealogía. Y mucha gente se lo salta. O llegas a Primera de Crónicas, y lo primero que encuentras son listas de genealogías y demás. Uno de mis asesores en la UCIL hizo su tesis hace tiempo sobre crónicas. Su papá intentó leerlo y dijo, ¿qué? Pero si solo estás hablando de genealogía. ¿A mí qué me importa eso? Pero en realidad hay una lección poderosa detrás de esto. El Antiguo Testamento es la historia de familias. Por eso estas cosas están registradas allí. Es la historia de una familia. Es la historia de Dios y su familia. Y luego llegamos a Abraham y su familia o Israel y demás. Es sobre la familia y unir a todos en la familia del convenio para que podamos volver con Dios. Se trata de la familia siempre. Lo bello del Antiguo Testamento es que no idealiza a la familia. Todas las familias son complejas. Al igual que todas las familias en la tierra, hay algunas cosas poderosas que podemos aprender de eso. Es algo maravilloso. Así que si buscamos como el Antiguo Testamento nos enseña sobre las familias, creo que será una gran herramienta de estudio este año. Excelente. Bueno, con eso podemos empezar, ¿verdad? Sí, porque ahí es donde comienza. Otra cosa. Contextualicemos lo que vemos en el libro de Moisés. Quizá ya hablaron de esto antes. No, no temamos a la repetición.
Creo que es muy sensato que alguien diga, espera, Génesis 5 y Moisés 6 son lo mismo. ¿Cómo es que tenemos dos? Y hay algunos elementos particulares que debemos entender para comprender lo que leemos hoy. El libro de Moisés es la traducción de José Smith de la primera parte de Génesis. Eso es lo que es. Había tanto material nuevo que no cabía en notas al pie. Se editó aparte por su gran volumen. Se imprimió antes de crear notas al pie. Solo debemos recordar eso. Esta es la traducción de José Smith de la primera parte de Génesis. José la recibió por partes. Por ejemplo, Moisés capítulo 1 es algo que recibe en junio de 1830. La parte que leemos ahora en realidad viene en partes bastante rápidas. Este es probablemente el periodo más rápido y denso de recepción de la traducción de José Smith de cualquier época, supongo. Asegurémonos de entender esto, que el 30 de noviembre de 1830, la iglesia llevaba organizada poco más de 6 meses. José recibe una revelación sin versículos, llamada Moisés 5:52 al 6:18. Empezamos en el capítulo 6, versículo 1, leyendo un par de versos antes. Porque es pertinente para entender la historia. Pusimos ese salto de capítulo después, tal como José lo recibió, no había ningún salto ahí. Los versículos están destinados a ir juntos. Al día siguiente, recibe del 6:19 al 52. Recibió una gran parte en un solo día, boom, capítulo 6, del 19 al 52. Luego, en los días siguientes, quizás 1 o 2 días después, recibe del 6:52 al 7:1. Básicamente, en un periodo de 3 días, José recibe en estas partes de revelación todo el capítulo 6, con los versículos justo antes y después, que realmente pertenecen a él. Espero que esto ayude a entender el contexto de lo recibido, pero quiero analizarlo. Es fácil olvidar que los versículos anteriores son parte de la historia. Esto será clave al final del capítulo 6 para entenderlo mejor. Si les parece bien, veremos un resumen del capítulo 5 que prepara el terreno para el 6. Sé que trataron esto en un episodio anterior, pero al principio del capítulo 5 se ve. Adán y Eva aprenden sobre el sacrificio, y están haciendo sacrificios. Luego aparece esta interpolación. Aprenden sobre los sacrificios. Adán y Eva alaban al Señor, profetizan y agradecen la caída. Luego habla de cómo enseñaron esto a sus hijos. Tenemos la historia de ellos enseñando a sus hijos, quienes siguieron a Satanás, matándose entre sí y otras cosas lamentables. Al terminar el capítulo 5, vuelve a su estado inicial, cuando, por como lo leo, no está totalmente claro. Retoma lo aprendido del sacrificio. Verso 58, así el Evangelio se anunció al empezar. En el momento en que Adán y Eva comienzan a enseñarles a sus hijos, el Evangelio comenzó a ser predicado desde el principio, siendo declarado por los santos ángeles. El ángel enseña a Adán y Eva sobre el sacrificio y la semejanza del Hijo unigénito. Por santos ángeles de Dios, por su propia voz y el Espíritu Santo. Así, todo fue confirmado a Adán por santa ordenanza y el Evangelio predicado. Se decretó que estaría en el mundo hasta el fin. Amén. ¿De qué santa ordenanza habla? Creo que tenemos 2 candidatos y puede que se refiera a ambos. Podría estar hablando de ese sacrificio que acaban de ofrecer. Eso tal vez esté confirmado, solo un poco confirmado. Veremos al final del capítulo 6, cuando Enoc cuenta la historia de Adán, el bautismo de Adán, y supongo que Eva también fue bautizada. Me parece que tal vez también se refiera a eso, o quizás solo a eso, pero que se confirma sobre Adán al entrar en un convenio con Dios mediante el bautismo. Es importante reconocer esto al pasar al capítulo 6, que esto realmente ya ha comenzado. Sea que se refiera a eso o no, sí sabemos que Adán es bautizado. Esto comienza con Adán entrando en un convenio con Dios. Evangelio es el mensaje de Jesucristo, o las buenas nuevas de Jesucristo. Esto enseña más claramente sobre Jesucristo que lo que tenemos en el Génesis. El libro de Moisés lo hace. Qué bendición saber que se conocía y enseñaba sobre Cristo desde el principio. Eso es lo que Adán enseña a sus hijos en este capítulo, les enseña sobre Cristo. Una vez tuve una discusión con un ministro popular en Utah dijo, esto parece anacrónico, si esto es del Antiguo Testamento, ¿por qué saben tanto sobre Cristo? Le respondí, bueno, si no crees que José Smith fue inspirado, si es anacrónico. ¿Crees que es claro? Por supuesto, Dios desea que sus hijos conozcan a Cristo. Principio. Me siento mejor pensando en un Dios que enseñó sobre Cristo desde el inicio, en vez de ocultarlo hasta el final de la historia para luego enseñarlo. No tiene sentido. Él siempre ha querido enseñar sobre Cristo. Kerry, me gusta lo que dices. Las familias son complicadas. Estas situaciones que leemos ahora son complejas y el Evangelio fue predicado, o sea, las buenas nuevas,
pero veo el lío. Buenas noticias, esperanza y sanación nos aguardan en Cristo. El Evangelio se predica para que esté allí hasta el fin. Son buenas noticias. Aunque me gustaría leer todo este hermoso capítulo, es muy largo. Si nos saltamos algo importante, por favor intervengan. Cierto. Cristo es el Evangelio, pero hay más buenas nuevas para Adán y Eva. Porque si recordamos el capítulo 5, ellos comenzaron a enseñar a sus hijos sobre Cristo. Luego vino Satanás y dijo, no lo crean, y sus hijos decidieron seguir a Satanás. Estaban devastados. Luego tuvieron a Caín. Solo sabemos por esta versión de la restauración que Caín no es el primer hijo. Tenemos un hijo que seguirá a Dios. Caín hace un convenio con Satanás y se convierte en algo así como su apóstol principal, por así decirlo. Él mata a su hermano. Eso es un gran dolor para ellos. Ahora finalmente vamos a tener un hijo que va a seguir a Dios. Los hijos de Adán se alejaron de Dios, y aquí, en el capítulo 6, un hijo sigue a Dios. Según el versículo 1, Adán oyó a Dios y llamó a su pueblo a arrepentirse. Se le había dicho que debía hacerlo, y él los llama al arrepentimiento. No deberíamos pasar eso por alto a la ligera. Veremos el significado de arrepentirse más adelante. Él hablará de ello varias veces, como es de esperar. Luego, Adán conoció a su esposa y tienen un hijo llamado Set. Adán exclamó, Dios me ha dado otro hijo por Abel. Pues tras Caín, tuvieron a Abel, quien seguía a Dios pero fue asesinado. Dios se reveló a Set y él no se reveló. Ofreció un sacrificio aceptable como el de su hermano Abel. Tuvo un hijo y lo llamó Enos. Así que ahora vamos a tener este linaje de personas que siguen a Dios. Solo una familia y sus descendientes siguen a Dios, mientras el resto del mundo sigue a Satanás. Esa es la historia del Evangelio. Dios obra a través de las familias. Es el vehículo principal en el plan de salvación. Dios usa a la familia como ese vehículo. Hay familias que no siguen a Dios, otras sí lo hacen, y buscamos integrarlos a ellas. Al hacerlo, veamos el versículo 4. Así iniciaron estos hombres. Llevamos a Adán, Abel y Enos. Seguro que tienen otros hijos, pero estos son de los que se nos ha hablado. Estos hombres invocan el nombre del Señor, y el Señor los bendice. Y se llevaba un libro de memorias, en el cual se escribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Leamos un versículo más y por ellos, sus hijos aprendieron a leer y a escribir, teniendo un lenguaje puro y sin mancha. Mucho que analizar. Están invocando a Dios, y esto de alguna manera es parte de un libro de memorias. Hoy estaba leyendo una carta de 1832 dirigida a William Phelps, donde José Smith explica que debemos anotar los nombres de las personas que actúan, para que así su nombre sea recordado en el libro de la vida del Cordero. Esta idea de recordar y anotar las cosas buenas. Nuestra relación oficial con Dios, nuestra buena relación con Dios, lo que está pasando. Esto se vuelve realmente importante. Y de alguna manera, este lenguaje que no está contaminado inspira a José. Él querrá volver al lenguaje adámico puro una y otra vez en su vida. Él y W.L.I.M. Phelps están jugando con eso de vez en cuando. Y esta es la cita que estaba buscando, porque este es José en esa carta. Oh Señor Dios, líbranos a su tiempo de la prisión, casi como de oscuridad, del papel, la pluma y la tinta, y de un lenguaje torcido, roto e imperfecto. Como si no pudieran transmitir la pureza y verdad del Evangelio como lo sienten y entienden, aunque existe un lenguaje que sí puede. Y algún día, supongo que si todos hablamos telepáticamente, en algún momento podremos comunicar las verdades del Evangelio como merecen, en lugar de nuestro lenguaje limitado y roto. Eso es una prisión. Eso es genial, Kerry. No soy José Smith, pero me pasa lo mismo en mi vida cuando quiero expresar mis sentimientos. Es que es difícil. Casi me dan ganas de usar más símbolos como los antiguos escritores judíos, para expresar sentimientos en vez de palabras descriptivas. Es que no parece encajar cuando dices que el Evangelio es asombroso. Bueno, esa película fue asombrosa y no son lo mismo. Así es, te entiendo. Por eso los símbolos son tan poderosos. Trato de ser constante con mi diario, a veces mejor que otras. Pero a menudo me resulta un ejercicio frustrante. Al escribir sobre experiencias o sentimientos espirituales, siempre digo lo mismo. Fue genial, fue maravilloso. Nada capta lo que siento. Al vivirlo o al intentar escribirlo, vuelvo a sentir una parte de eso otra vez. No logro plasmarlo. Así que siento que esto es como un diario inútil. ¿Qué voy a hacer con él? Porque no puedo captarlo. Sí, John, ¿tienes algo ahí? Justo lo había subrayado cuando empezaste a hablar de ello. A los niños se les enseñaba a leer y escribir. Recuerdo en la clase de inglés a mis profesores apasionados por el lenguaje y su registro, que simples símbolos nos hablaran y se comunicaran con nosotros. Y me entró por un oído y me salió por el otro y cobró velocidad en el trayecto.
Me tomó años decir, realmente sí, esto es bastante increíble, que se puedan registrar cosas desde tan temprano. Les enseñaron a leer y escribir. Eso es enorme. A veces damos por sentada la alfabetización, pero es así de temprano que se menciona. Eso es bastante impresionante. Hay un poder en estudiar las escrituras y las cosas del Evangelio que crea alfabetización, y luego la alfabetización nos permite sacar más provecho de nuestro estudio de las escrituras y del Evangelio. Y hay una maravillosa espiral ascendente ahí que creo que a veces subestimamos el poder de reunir a nuestras familias para estudiar la palabra juntos. Es algo más grande de lo que creo que reconocemos. Sí. Supongo que todos recibimos un correo ayer que nos animaba, en podcasts y cosas así, a señalar que existen otras traducciones. No hay otras traducciones del libro de Moisés en inglés. Amo la versión del Rey Santiago. Es valioso enseñar a mis hijos a leer la versión del Rey Santiago. Mejora el dominio del lenguaje, pero hay otras versiones de la Biblia para transmitir cosas diferentes. Todo esto se envuelve en la idea del poder del lenguaje y en estar atrapado en un lenguaje roto, torcido e imperfecto. Consultar otras traducciones ayuda. Puedes usar sitios como netbible.org o Blue Bible. Existen recursos en línea para comparar versiones y analizar el hebreo o el griego original. Vivimos en una época en la que abundan los recursos, y eso es fantástico. Ojalá nos ayude a superar esa prisión rota de un idioma. Pero la verdadera clave para superar la prisión del inglés, español, portugués, sea lo que sea que hables, es el espíritu. Eso es lo que supera el lenguaje roto y torcido. Aprendimos que, por bien que se diga algo, no basta para transmitir una verdad del Evangelio. El que habla debe tener el espíritu y quien escucha o lee también necesita tenerlo. Así lo superas y comprendes, a pesar de los fallos en nuestro proceso de comunicación. A veces me pregunto si cuando los profetas tienen visiones que no se pueden escribir, no es porque sea un secreto, sino porque no hay lenguaje para describir lo que vieron. Tal vez eso sea parte de ello. Creo que sí. En 3 Nefi 17 y la bendición de los niños, dice que no pueden escribir algunas de las cosas. Pienso que gran parte de eso es que sentimos cosas que no hay manera de describir. Hay cosas que sentimos y comprendimos mientras Cristo nos enseñaba, no podemos encontrar la manera de escribirlo. Y fíjense en el simbolismo que usó cuando dijo eso. Buscamos transmitir su verdad. El simbolismo ayuda, pero necesitas el espíritu para captarla. Veamos el siguiente versículo. Me parece realmente intrigante. Versículo 7. Recuerden, lo último es que les están enseñando a escribir en este lenguaje puro. Dice luego, este mismo sacerdocio, que fue en el principio, será también al fin del mundo. Dice que el inicio será como el fin, pero ¿dónde hablaba del sacerdocio? Vuelve a la idea de una ordenanza confirmada a Adán. Ahí se implica que esto se hace por el sacerdocio. Así que cualquier sacerdocio que esté presente mientras experimentan esta ordenanza, él quiere que sepamos que eso estuvo allí desde el principio y va a durar a lo largo de toda la historia de la tierra. Como otros temas mencionados, estas son cosas eternas que siempre estarán presentes. Dios no las ocultó la mayor parte de la historia. Las ha ofrecido a sus hijos desde el principio y seguirán hasta el fin. Todo el mundo sabe esto, como el sacerdocio de Melquisedec, pero él aún no había nacido. Así que, aprendemos, ya saben, por doctrina y convenios y demás que él. Se llama Santo Sacerdocio del Hijo de Dios. Es milenario, y luego lo veremos de otras formas. Y se remonta incluso a antes de que el mundo fuera creado. Sí, tiene que ser sí. Como el poder por el cual el mundo fue creado. Tiene que serlo. Qué cosa tan grandiosa de la cual ser parte. Y ese poder delegado al hombre. Eso será por lo cual Dios gobierne su reino desde el principio hasta el fin. Probablemente ya mencioné esto antes, Hank, pero compré un quién es quién en la Biblia de Reader's Digest. Me intrigaba ver qué dirían sobre Melquisedec porque sin la TVJ, él es algo extraño. Espera, él es sin madre ni padre, sin principio de días ni fin de años, y la TVJ dice que su sacerdocio era sin madre ni padre, sin principio de días. Eso tiene sentido ahí. El sacerdocio siempre ha estado presente, siempre existió, tenía que ser así, para crear el mundo en primer lugar. Sí. Bueno, y ahí es donde el versículo 8, no lo leeremos todo, pero es una profecía. No detalla la profecía, pero trata de Cristo y el sacerdocio. Tal vez se refiere a esa profecía al inicio del capítulo 5 donde fue lleno y comenzó a profetizar sobre todas las familias de la tierra. Él profetiza inspirado por el Espíritu Santo y se registra la genealogía de los hijos de Dios. Esta será una definición de hijos de Dios diferente a la que solemos usar. Somos hijos de Dios, pero te conviertes en su hijo de una manera diferente, y profundizaremos en esto al final, al nacer de él y hacer convenios con él. Eso es lo que debe significar aquí. Al menos así lo leo yo cuando habla de los hijos de Dios. Y es el libro de las generaciones de Adán y demás. Todo esto del sacerdocio, el convenio, Cristo y el seguimiento o registro de las cosas están de alguna manera vinculados. Lenguaje todo envuelto vimos lo mismo. Hace meses leímos en Doctrina y Convenios sobre bautismos por los muertos y la necesidad de que lo registrado en la tierra sea registrado en el cielo.
Al recibir poder del sacerdocio, ordenanzas y sellamientos, de alguna manera el lenguaje y los registros siempre se involucran. Sé que solo veo la punta de un iceberg y que me pierdo de lo relevante. Sospecho que ustedes lo saben, así que quisiera escucharlos. Con las respuestas al final. Así es. ¿Sería genial un juego de escrituras con las respuestas? Con frecuencia les digo a mis alumnos, tengo las mismas escrituras que ustedes, excepto que las mías tienen la fecha de la segunda venida. Aparte de eso, son exactamente las mismas. Sé dónde está tu oficina, voy a entrar a escondidas para leerlas. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó Adán. Así que Adán es un nombre, pero también significa humanidad. Creo que probablemente se refiere aquí a la humanidad, su nombre, Adán. A partir del versículo 10, vemos una lista similar al capítulo Génesis 5 de estos grandes predicadores de justicia. Veremos esa frase aquí en un segundo. Y registra quién es hijo de quién. No nos dan todos sus hijos, solo los que parecen terminar teniendo algún tipo de función de presidencia o de predicación o algo por el estilo. Y nos dice cuánto tiempo vivieron, y son estos periodos de vida larguísimos. No sé si eso es literal o una metáfora de que estamos en una era diferente. Es algo en lo que vale la pena pensar al hablar de las claves para entender la Biblia. Hablamos de cómo a menudo es muy simbólico. Y no creo que debamos usar eso para decir, bueno, esto no pasó, y descartar la historicidad de la Biblia. Creo que eso es un problema. Pero debemos reconocer que a veces les exigimos un estándar de literalidad que no nos exigimos a nosotros mismos. De hecho, lo diré de esta manera. He dicho 1000 veces. No tomen sus números literal. Lo he dicho 1000 veces, es nuestra forma de decir mucho. Peor es decir, lo he dicho 1 tonelada de veces. Y 1 tonelada mide peso. Quien lea esto en un siglo se preguntará qué es 1 tonelada. Sí, No tiene sentido. Creo que a veces se nos escapa porque simplemente tenemos expresiones idiomáticas diferentes. En una de sus versiones de la traducción, Joseph Smith cambió la edad de Adán a 1000 años. ¿Significa eso que realmente fueron 1000, o es solo José confirmando que estos son los años? Largos periodos. Y puede que para cuando quien lo escriba, no sepa cuánto tiempo. Así que solo dice números que significan que fue muchísimo tiempo. muchísimo tiempo. Sí, ¿Toman los santos de los últimos días la Biblia de forma literal o figurada? Y él dijo, en un punto intermedio. Realmente me encanta eso. En un punto intermedio. en un punto intermedio. Yo diría que ambas. Sí, ambos. Exacto. Ciertas cosas son literales y figuradas, y otras, solo una u otra. Tienes razón, en un punto intermedio. Eso es bueno. Voy a usar eso, eso es bueno. Lo voy a usar muchísimo. Lo usaremos muchísimo. Sí, lo usaremos muchísimo. Lo usaré muchísimo. Avanzando, vemos listas de grandes predicadores. De la mayoría sabemos muy poco. Esto resalta la importancia de los registros y la familia. Pero está el periodo del orden patriarcal. Y si les parece bien, me gustaría hablar un poco sobre eso. Porque creo que ese título y esa frase son algo problemáticos. Se usa porque era una frase que se utilizaba hace mucho tiempo cuando era menos problemática, pero en realidad proviene de una sociedad romana y de la sociedad occidental basada en la romana, donde el padre, eso es lo que significa patri. Viene de pater, el padre. Se trata de padres e hijos, pero les diré esto, es un ejercicio que hago en mis clases. Y me resulta interesante ver cómo ha cambiado un poco en los últimos años. De una manera que considero positiva porque empecé, de hecho fue en 1995 enseñé la perla de gran precio y empecé. Yo preguntaría, ¿qué es el orden patriarcal? La respuesta más común que recibiría es, bueno, se trata del gobierno de padre a hijo. Me gusta esa idea, pero quizás podríamos expandirla un poco. Esta es mi definición. Es el gobierno del reino de Dios a través de la familia. Así que no es solo padre e hijo, y después de haber enseñado por unos 10 años, presidimos este maravilloso discurso del presidente Oak sobre la diferencia entre el orden patriarcal y el jerárquico, donde aclara que el orden patriarcal es una sociedad plena e igualitaria. Esto realmente se trata de las familias. No es solo de padres e hijos. Pero como usamos la palabra patriarcal, su raíz latina conlleva esta noción de solo hombres, y eso no es exacto. Tenemos un lenguaje roto, torcido y disperso que nos tiene prisioneros aquí. Tenemos un término que no hace justicia a lo que realmente estaba sucediendo. Quizá para ellos era culturalmente distinto, pero el principio es la igualdad plena. Sus divisiones diferían de las de la época de José Smith y de las nuestras. Aunque se viera distinto, seguía siendo una sociedad. Y he descubierto en los últimos años que al hacer esa pregunta, en lugar de tener que guiar siempre a los alumnos hacia el tema de la familia, ahora hay alumnos que llegan a eso por su cuenta. Creo que las enseñanzas de los presidentes Oakes, Nelson y otros nos ayudan a comprender mejor lo que significa ser patriarcal o estar orientado a la familia. Es un hito.
El presidente Hughes ha hecho mucho por enseñarnos sobre el sacerdocio. Sus discursos reunidos serían un manual fantástico sobre el tema. Pero él nos ha ayudado más a entender cómo funciona el sacerdocio en nuestra vida y familia que nadie más. Ese en particular, desde que dio ese discurso, no puedo enseñar Génesis o el libro de Moisés sin usar ese discurso. Explicó muy bien lo que es este orden en esta época que llamamos la era patriarcal, y es maravilloso. A veces, me gustaría ver más del compañerismo entre esposo y esposa expuesto en las escrituras. Tal vez no aparezca allí. Esto es lo que sé. Sé que cuando estoy lleno del Espíritu Santo, amo a mi esposa más puramente. Y cuando ambos tenemos el Espíritu Santo, somos compañeros iguales. Creo que es seguro asumir que estas personas de las que hablamos tenían la plenitud del Espíritu Santo, y que también actuaron, que el Espíritu Santo trajo ese mismo amor e igualdad. ¿Sería justo decir eso? Sin citas exactas, recuerdo al presidente Hinckley mencionando eso en su entrevista en 60 minutos. Al presionarlo un poco, preguntó si el esposo es el jefe, respondiendo que así no es como funciona. Cualquiera que haya estado en un buen matrimonio sabe que así no es como funciona. Estaría muy de acuerdo. Cuanto más siento el espíritu, más estoy en una mentalidad de trabajo en equipo y relación con mi esposa. Así siento más el espíritu y nos amamos más. Así es como funciona. Aunque la cultura cambie según la época, esa verdad siempre ha sido parte de la vida. No puedes tener el espíritu contigo si no tratas a tu cónyuge de la manera correcta, y eso es para hombres o mujeres. Sí. La historia que solemos contar en la traducción del Libro de Mormón donde José no podía traducir, no podía recibir la revelación. Y se dio cuenta de que tuvo una discusión con Emma o un desacuerdo de algún tipo, y tuvo que ir a reconciliar eso antes de poder seguir adelante. Piensa en todas las formas en que podemos aplicar eso a nuestros días. En realidad ayuda a que nuestro matrimonio sea una prioridad. Si quiero hacer algo, no puedo cumplir con mi llamamiento, sea cual sea, y tal vez ella tampoco pueda cumplir muy bien con el suyo, a menos que estemos trabajando en nosotros. Pero creo que hay ciertas premisas sobre el Espíritu Santo. Si estas personas lo tienen, tendrán la igualdad que esperamos, y que buscamos nosotros también. Van a tener amor y arrepentimiento en sus matrimonios. Cuando cometan errores en sus matrimonios, no habrá cónyuges perfectos, pero se arrepentirán el uno con el otro y se ayudarán mutuamente. Y no son solo los matrimonios. Una de las cosas que estamos notando como pueblo, y bueno, mientras intentamos mejorar, es que se trata de la relación en general. Nuestra relación con Dios y nuestra relación mutua. Si tienes problemas en relaciones importantes, será difícil tener el espíritu contigo, ya sea con un cónyuge, con otros miembros de la familia, con alguien del barrio o con tu vecino de al lado. Se buscan hacedores de paz, es lo que yo diría, en todas las relaciones. Y el Espíritu Santo puede ayudarte con eso. Sí, absolutamente. Bastante. Quizá pienses que alguien más debe oír esto. Decimos que las relaciones son difíciles y culpamos a otros. El presidente Nelson acertó al llamarnos la atención sobre eso. Les diré la frase que yo prefiero. Bueno, el orden patriarcal es genial en algunos aspectos. Este capítulo en realidad nos da una frase que podemos usar que creo que es un poco menos complicada. Problemática. Y en el versículo 23, él los llama predicadores de justicia. Esta es verdaderamente la gran era del orden patriarcal y de estos mismos predicadores de justicia de los que hablamos. No exige lenguaje familiar. No es perfecto, aunque son predicadores de justicia. El reino de Dios se rige por un orden familiar, que es nuestro futuro. En algún momento se gobernará solo mediante la familia, como antes. Vivimos el paréntesis de división que citó el presidente Hughes entre el orden jerárquico y el patriarcal, pero el futuro del reino es la familia. Sucederá al sellarnos todos, siendo esa la razón del sellamiento. José Smith nos dio el evangelio más hermoso y completo, ¿no es así? Si volvemos a entrar, tenemos a Seth viviendo y teniendo hijos. Una de las cosas clave que tenemos que mirar está en el versículo 15. Los hijos de los hombres abundaban en la tierra. Entonces, Satanás dominaba a los hombres y rabiaba en sus corazones. Surgieron guerras y sangre. La mano del hombre se alzó contra su hermano, dando muerte por obras secretas y poder. Esa es la triste historia humana. Llegamos aquí a la bifurcación, porque en este programa tratamos de sonar inteligentes. Vamos a usar la palabra, que significa dividirse en dos partes. La raza humana está siendo continuamente bifurcada. Están los que eligen seguir a Satanás y los que eligen seguir a Dios. Por un tiempo puedes intentar estar en el medio, pero no por mucho. Diferentes hermanos nos han enseñado eso. El presidente Ballard dijo que permanezcas en el barco Sion. Si te bajas, se aleja y quizá no vuelvas a subir. Neil Maxwell comparó esto con un tren que gana velocidad. Si te bajas, será más difícil subir. Estamos en un periodo de mayor bifurcación. O seguirás a Satanás,
con el rabiando en los corazones, guerras y sangre, o serás parte del reino de Dios. Es exactamente lo que veremos en Moisés capítulo 6, la división entre Sión y los seguidores de Satanás. Pero creo que lo estamos viendo en nuestros días. No es solo idea mía. Lo digo por lo que leo de los líderes de nuestra iglesia, de que debemos ser conscientes de que es hora de integrarnos plenamente a Sión. Porque si intentas vivir, bueno, como decía a veces el elder Maxwell, vivir en Sión, pero mantener una cabaña de verano en Babilonia. En algún momento, ya no vas a poder seguir así. Cerrará la frontera y quedarás atrapado. Sin tiempo para cada versículo, hablemos de Enoc y saltaremos versículos sobre Mahalaleel y Cainán. Vale la pena notar, porque a veces la gente se confunde. Si vamos al versículo 17, Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Ahora, este es Cainán, deletreado Cainán. A veces la gente lo confunde con Caín. Ese no es Caín. Y con la tierra de Canaán, que aparece en Génesis y Éxodo. Se escribe con 2 letras A. No se escribe con AI. Este es un lugar diferente, y no queremos confundirnos con él. Está este Cainán, poco mencionado, pero la tierra lleva su nombre. Enoc llama a los descendientes de Cainán. Figura clave, es un predicador de justicia, que parece tener un efecto real pero vamos a saltar hacia adelante hasta Enoc solo porque Enoc es realmente de lo que trata la mayor parte de este capítulo. Es una historia tan poderosa. Como dijiste al principio, tenemos esta pequeña línea y vamos a tener el resto del capítulo 6 y el capítulo 7 sobre Enoc. Es increíble. En el versículo 25, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Mientras Enoc viajaba por la tierra, el Espíritu de Dios descendió y moró en él, y una voz del cielo dijo, Enoc, hijo mío, profetiza a este pueblo. Es interesante que no solo le indica qué decir, sino que le pide profetizar. Solemos pensar que profetizar es decirle a la gente lo que va a pasar en el futuro. A menudo no es eso, y aquí se le dice, profetiza a este pueblo y diles, arrepentíos, porque así dice el Señor. Estoy enojado con este pueblo, y mi feroz ira arde contra ellos. Ahora, sobre esta idea de arrepentirse. Se le mandó a Adán que le dijera esto al pueblo, y luego a Enoc se le mandó nuevamente lo mismo. Se nos mandó predicar solo arrepentimiento. Ahora, veamos por qué Dios se enoja con este pueblo. Otra herramienta de estudio es buscar palabras causales. Cualquier palabra que relacione conceptos, como porque, así, por lo tanto, pues, y términos similares. Y aquí tenemos una. Dios está enojado con este pueblo, y mi feroz ira se ha encendido contra ellos. Porque sus corazones se han endurecido, y sus oídos son tardos para oír, y sus ojos no pueden ver de lejos. Ahora tengo que decirles que la última línea de eso me confunde un poco. Entiendo por qué Dios se enojaría porque nuestros corazones se han endurecido. Eso implica que simplemente no queremos dejar que la palabra de Dios entre en nuestros corazones, y nuestros oídos son tardos para oír. Eso significa que podríamos oír, pero estamos eligiendo no oír. Estoy sentado aquí como un tipo que usa lentes gruesos. Mi vista no es tan buena y él está molesto porque la gente no puede ver de lejos. Mi inclinación es decir, bueno, no está en la capacidad humana ver de lejos. Simplemente no es de lo que somos capaces. Si les parece bien, pasemos a otro versículo que encontré que es sorprendentemente similar a este. Así que vayamos al libro de Jarón. Iremos al primer capítulo, si está bien, del libro de Jarón. Es el único capítulo. Ya que es el único, sí, veamos el libro de Jarón. Vamos a empezar en el versículo 3. Así que recuerden ese trío, que sus corazones eran duros, sus oídos eran tardos, y no podían ver de lejos. Versículo 3. He aquí, es conveniente que se haga mucho entre este pueblo porque, de la dureza de sus corazones y la sordera de sus oídos. Ahora va a añadir otro aquí, pero lo siguiente es la ceguera de sus mentes. Eso se parece mucho a lo de no ver de lejos. Y luego dice, y la dureza de su cerviz. Así que añade otra más ahí. Dios es misericordioso y aún no los ha barrido del mundo. Vemos este enojo. Leamos el 4. Creo que es muy interesante. Hay muchos entre nosotros que tienen muchas revelaciones, porque no todos son de dura cerviz. Y todos los que no son de dura cerviz y tienen comunión con el Espíritu Santo, el cual se manifiesta a los hijos de los hombres según su fe. Sharon nos acaba de decir la clave para no estar cegados de mente, o en otras palabras, para ver de lejos. Y eso es la revelación. Tenía razón. No soy capaz de ver de lejos. Ni físicamente ni espiritualmente. Pero Dios sí. Si no soy duro de corazón ni de cerviz, ni tardo para oír, tendré el espíritu para ver de lejos. Como dijo el presidente Nelson, necesitamos al Espíritu Santo. Sin revelación, no sobreviviremos espiritualmente en los últimos días. Creo que necesitamos ser capaces de ver de lejos. No sé si tienes alguna idea al respecto. Veamos a los videntes.
Así Enoc se vuelve vidente. ¿Qué opinas? Dios estando molesto con personas que, si siguiéramos en Harom. Lees en el versículo 5 que estas eran personas que guardaban muy bien la ley de Moisés. Guardan la ley de Moisés. Son obedientes, pero él sigue molesto y piensa en barrerlos porque son duros de corazón, tardos para oír, ciegos de mente y no ven de lejos. Dios valora mucho que tengamos inspiración y revelación constante. Kerry, estoy sentado frente a un experto en Isaías y pienso, estos corazones, oídos y ojos me recuerdan al llamamiento de Isaías. Engruesa el corazón de este pueblo. Sus oídos son tardos para oír, sus ojos han cerrado. Me llamó la atención que ese llamado de Isaías se repitiera en todos los evangelios y en el libro de los Hechos. Aquí está de nuevo, corazones, oídos y ojos. Es una buena descripción de recibir el evangelio. El corazón debe estar abierto. Debes oír, ver de lejos o escuchar a los videntes. ¿Has conectado eso con el llamado de Isaías? Sí, tienes razón. En Harom era un cuarteto, pero hay un trío que aparece siempre con ojos, corazones y luego se añaden las cervices en muchos sitios, pero el corazón, oídos y ojos. Que curiosamente para Isaías, Dios básicamente está diciendo, vas a tener que hablarle a esta gente de una manera que solo aquellos, y Cristo es quien nos explica esto bien, solo aquellos que estén dispuestos a esforzarse no tendrán corazón duro, ojos ciegos y oídos tardos. ¿Que hay algo en eso de tener que esforzarse para tener el espíritu con uno? Tal vez lo diré de esta manera. Sé que una vez en una reunión de presidentes de Estaca y Misión ocurrió esto. No puedo verificarlo ni hay nota al pie, pero mi presidente estuvo allí y nos lo contó. El presidente Packer, en una sesión de preguntas y respuestas, repetía que debían dejar que el espíritu los guiara. Finalmente alguien preguntó, ¿cómo aseguramos tener el espíritu con nosotros para guiarnos? Y mi presidente de Misión dijo, respondió, gánenselo. Son las respuestas de la primaria. Sabemos atraer el espíritu. Solo hay que actuar. El versículo sobre la ira de Dios, John. Alma cita a Zenop, creo. Estás con este pueblo, no han comprendido. Alma 33:16. Buen trabajo, John. Porque no quieren comprender tus misericordias que has derramado sobre ellos por causa de tu Hijo. Sí, ¿qué ves ahí, John? Porque sé que te encanta ese versículo. Me gusta el versículo. En Alma 33, ves lo que Alma hace. Muestra que Dios tendrá un hijo citando profetas de bronce. No olviden lo demás. No quieren comprender tus misericordias. No es que no puedan. Simplemente se niegan. Se niegan a comprender cuán misericordioso es Dios, lo cual es, wow, algo genial para reflexionar. Eso es Stephen Robinson. Creer en Cristo. No solo crean. Créanle que perdona. Se enojan porque no comprenden su misericordia. Me gusta ese versículo, pues apoya que Dios tendrá un hijo. Sí. Y esa palabra enojado es interesante. Es casi como frustrado, decepcionado. E impulsado a hacer algo para corregir la situación. Triste rumbo. Si alguien se desvía, no te enojas. Piensas, ya sé el final. Ya he visto esta. Es frustrante. No lo harás. Perdono pecados. 63. Él lo dice una y otra vez. Así que comprendan sus misericordias. Él es alguien que perdona. Otra herramienta para entender el Antiguo Testamento es ver que la ira de Dios, como en Jeremías, se manifiesta junto a su misericordia. Es algo que tiene que hacer para corregir una situación que es un problema, y así la ira se convierte en una humillación. Él humilla, dispersa, barre, lo que sea, barre de la faz de lo que sea. Tiene que hacer algo para que esto cambie, porque están en un punto en el que no cambian con súplicas. Creemos que enojarse es simplemente estallar. Perder el control. Sí, Dios no pierde el control. No patea la tierra por el cosmos. Frustrado y triste. Son válidas. Para mi podcast, hicimos unas mesas redondas, y en una sobre la ira de Dios fue interesante que los tres coincidimos. Leo sobre la ira de Dios en las Escrituras. Como ser caído, no alcanzo la ira de la que leemos en las Escrituras. Mi ira siempre sale mal. Y Dios, como ser exaltado, tiene una capacidad distinta a la mía. Creo que hubo veces en mi vida en las que yo, lo sé. Leía sobre la ira de Dios y pensaba que estaba justificado, pero me di cuenta de que no soy como Él. Lo intenté y simplemente no puedo. Es curioso, porque diría que puedo estar enojado. Dios está enojado. Y tú dices que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo intenté y no funcionó. Esa palabra no significa lo que crees. No significa eso.
Oh, eso es bueno. Eso es bueno. Kerry, anoté mucho. Sigamos. Me parece bien. Enoc respondiendo al Señor. Dios le ordena llamar al pueblo al arrepentimiento. Versículo 31. Al oír estas palabras, Enoc se postró ante el Señor, diciendo, ¿por qué hallé gracia ante tus ojos, si soy solo un joven y el pueblo me aborrece? Creo que debería añadir que se va a ir a comer gusanos en alguna parte. Pues soy tardo de habla, porque soy tu siervo. Este es Enoc indigno. Quizás sea tardo de habla o dicen que tartamudea. Puede que solo signifique que siente que no puede pensar rápido o lo que sea, pero lo que realmente creo que es esto, es lo que todos sentiríamos si Dios nos llamara a decirle al mundo que se arrepienta. Realmente se siente incapaz, completamente incapaz, como creo que nos hemos sentido la mayoría en algún momento. Lo fascinante es la respuesta de Dios para él. Y el Señor dijo a Enoc, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te traspasará, abre tu boca y se llenará. Así que esta es la respuesta a su problema, ¿verdad? Soy tardo de habla. Empieza a hablar. Me encargaré, dice Dios. Te diré qué decir. Todo es mío y haré lo bueno. Dios recuerda esto a Enoc y nosotros. Al recibir un llamamiento para el que no te sientes preparado, como el de ser padre. Nadie está listo para eso, pero sea cual sea tu llamamiento, no te sentirás listo. Y Dios dice, ese no es el punto. El punto es, ¿irás y lo harás? Te pones en marcha, abres la boca, simplemente empiezas a mover los pies. Y yo me encargaré de ello. Creo que lo escuché en tu programa la primera vez. Esta frase de que Dios no puede guiar un auto estacionado, ¿verdad? Solo tienes que ponerte en marcha. Y yo haré el resto. Y eso da mucho miedo, pero es exactamente lo que Dios nos pide. Me encanta cuando Nefi construye el barco. No sé, pero sé hacer herramientas. Haré lo que sé. Sí, exacto. Esta idea de abre tu boca y será llena. A veces, probablemente todos han tenido esta experiencia en la que alguien les hace una pregunta y saben que es importante y que necesitan la respuesta. Y no sabes cuál es la respuesta, pero en tu mente y corazón dices, ayúdame con esto. Es para lo único que tienes tiempo. Necesito algo de ayuda aquí, pero al empezar, algo viene. Que va más allá de lo que pensabas o entendías, simplemente llega. Dios trabaja con nosotros de esa manera. Esto es lo que el Elder Maxwell dijo una vez de la manera que solo él puede. Dijo, Dios no pregunta por tu habilidad, sino por tu disponibilidad, y luego, al demostrar tu confiabilidad, Él aumenta tu capacidad. Eso es exactamente correcto. Él está preguntando, ¿estás disponible? Sí. Si te mueves, te llevo a donde no llegas solo. Te daré que decir al momento. ¿De doctrina y convenios? Te lo daré justo entonces, no antes. Eso es ejercer fe. Al final, esta es la historia de la salvación. No puedo salvarme por mi cuenta, ni con la ayuda de mi maravillosa esposa, ni con la de Hank y John. No puedo salvarme solo. Si sigo viniendo a Cristo, Cristo puede llevarme a donde yo no puedo ir. Él lo tiene cubierto. Solo necesitamos asociarnos con Él. Eso es lo que hace Enoc. Y por supuesto, esto se convierte en una asociación increíble, increíble. Una de las asociaciones más increíbles en la historia del mundo. Tenemos que leer el versículo 34. He aquí, mi espíritu está sobre ti, por tanto, justificaré todas tus palabras. Y vaya, eso sí que es una promesa. Y las montañas huirán de delante de ti, y los ríos se desviarán de su curso, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, camina conmigo. ¿No ese es el tema para los jóvenes del próximo año? Sí, ese es. Fíjate lo que dice. Sobre relaciones y asociaciones, Dios, Jehová y Cristo le dicen a Enoc, tengamos esta asociación. Si caminas conmigo, estaré contigo y tú conmigo. Iremos a muchos lugares, como dice el Dr. Seuss. Piensa en lo que dijo a Enoc que puede hacer. Luego pasa a enseñarle a Enoc y a nosotros con una acción simbólica. Como mencionamos, le dice a Enoc, unge tus ojos con barro y lávalos y verás. Y así lo hizo. Es un simbolismo fantástico. Si te pones lodo en los ojos, no ves. Eso parece simbolizar cómo era Enoc antes de esto y cómo somos todos nosotros. Esto es que no podemos ver cosas lejanas, pero si los lavamos, y hacia el final de este capítulo, veremos más sobre el lavado. Si los lavamos con Dios, al final, es en realidad si dejamos que Dios los lave. Y esto me recuerda la historia del hombre que nació ciego. Donde Cristo, y el presidente Holland acaba de hablar de esto, donde Cristo pone el barro en sus ojos y luego le dice que vaya a lavarse. Pero al lavarse, Enoc verá. Mira lo que ve cuando llegamos al versículo 36.
El siguiente versículo. Y vio los espíritus que Dios había creado. Y vio también cosas que no eran visibles al ojo natural. Y desde entonces se corrió el dicho por la tierra. El Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Veremos esto más adelante y lo verán la próxima semana. Pero en esta visión, Satanás está de pie, encadenando la tierra, riendo con sus demonios. Yo nunca he visto eso. ¿Ustedes han visto eso alguna vez? Aparentemente es una realidad que Enoc puede ver, pero yo no tengo la capacidad de verlo. Enoc es un vidente. No puedo leer esto sin pensar en cómo pienso. A veces subestimamos el hecho de que tenemos a 15 personas a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Ellos ven cosas que nosotros no, y luego a veces los ignoramos. Eso es simplemente ridículo. En los capítulos de guerra del Libro de Mormón, al describir las defensas, se construye una fosa con tierra al interior, luego se colocan maderos, un cerco de estacas, torres y se sitúan guardias en ellas. Es gracioso imaginar que en el mantenimiento del cerco de estacas, alguien en la torre dice, peligro. Se acerca a las 2. Arriba decimos, sin peligro. Cuidas el cerco. Soy el vidente. Puedo ver a lo lejos. Tengo una visión más amplia que tú. Y me encanta que vidente venga de ver y esa idea de podemos confiar en que las personas pueden ver más lejos que nosotros. Y podemos confiar en ellos, en que pueden ver a lo lejos. Hay símbolos para eso. Tenemos hombres en la torre y como los profetas. He navegado mucho y a veces notas que estás en una zona con rocas. Buscas a quien suba un poco más alto y observe. Si piloteas, confías en su visión sobre tu seguridad. Pero solemos ignorar al vidente. Confiamos en ellos en un barco, pero no en la vida. ¿Y qué pasa? Sí. Enoc se convierte en uno de los grandes videntes de todos los tiempos. Hay descripciones curiosas. Algunas las mencionaste al principio, Hank, cuando hablabas de John y de mí, de que Enoc hace lo que Dios le pide. Empieza a subir a las colinas y lugares altos, y clama a gran voz. Así que también hay algo de simbolismo ahí. Está en las alturas, cerca de Dios. En el versículo 37, Enoc recorrió la tierra entre el pueblo, de pie sobre las colinas y los lugares altos. Y clamó a gran voz, testificando contra sus obras. Y todos los hombres se ofendieron por causa de él. Todos los hombres se ofendieron por causa de él. Eso nos va a pasar a todos nosotros. Si defendemos lo que es verdad, si hablamos del arrepentimiento y de lo que es correcto, la gente se ofenderá. Es un lugar difícil para vivir. Una vez alguien me contó que aceptó un trabajo en la industria informática, donde podía trabajar desde casa casi siempre. Y llegó a temer las veces que tenía que ir a la oficina porque siempre tenía miedo. De que alguien descubriera que era miembro de la iglesia y se molestara por nuestra postura sobre el matrimonio o cosas así. Simplemente vivía su vida con miedo a las personas que se ofenderían por lo que él creía. Y puedo entender eso. Digo, he tenido mucha gente que se ha ofendido por lo que creo, aunque no deberían ofenderse. Simplemente se ofenden por la verdad. Ese es un lugar difícil en el que se encuentran muchos de nuestros jóvenes y adultos jóvenes ahora mismo. Viven con miedo a la ira y al vitriolo que se dirige a cualquiera que defienda la verdad. Y espero que puedan identificarse un poco con Enoc. Este es un dicho difícil y es interesante explorar esa pregunta. Hoy, ¿cuáles son algunos de esos dichos difíciles? Sí. La lista parece estar creciendo. Sí, así es. La pregunta sería, ¿te vas tú también? Sí. ¿Y a dónde más vas a ir? Es difícil. Vale la pena reconocer que Dios nos pide algo difícil, porque Satanás está alineado contra la verdad. Y si vas a creer en la verdad y a defenderla, Satanás y el mundo irán tras de ti. La lección es que Dios respalda a Enoc. El mundo sí persigue a Enoc. Quieren derribarlo. Pero Dios lo respalda y él puede mover ríos y montañas y lo que sea necesario. Dios lo protege. Ese es un buen lugar para estar. Asusta tener al mundo en contra, pero prefiero eso a tener a Dios en contra. Él es mucho más confiable. Ese es un buen punto. Creo que fue Brigham Young quien dijo que si José Smith fuera un criminal y un mentiroso, entonces los criminales y mentirosos lo habrían aceptado. Sabes de quién viene porque el mundo lo rechaza. Esto crea una situación interesante para Enoc. Versículo 38. Salieron a oírlo. Aunque la gente se ofenda, vienen a escucharlo. Enoc predica con seriedad y la gente no puede ignorarlo. Causa un gran revuelo en la tierra. Todos saben que algo sucede. Hay gente que sube a verlo a los lugares altos mientras otros cuidan sus tiendas. Y dicen, iremos allá para ver al vidente, porque él profetiza, y hay una cosa extraña en la tierra,
Un hombre salvaje ha venido entre nosotros. La gente ha interpretado eso de un par de maneras diferentes, pero creo que al menos una de las formas en que debe tomarse. Tenemos esta tradición, y tal vez comience con Enoc, no lo sé, pero existe esta tradición de: el mundo está en un lugar, y Dios envía profetas desde fuera del mundo para llamar al mundo al arrepentimiento. Vienen del desierto, vienen de afuera. Del sistema, vienen de fuera de las ciudades. Juan el Bautista y Elías encajan en esto. Y José Smith encaja con este hombre salvaje. Vienen de fuera de la institución establecida, y parece salvaje y una locura. Pero estas son las personas que tienen que derribar los muros para que el mundo escuche y salga hacia Dios. Me gusta eso. Como salir del desierto, de lo salvaje. Es la misma palabra. Exactamente. Sí, Al estilo de Juan el Bautista. Sí, está en la nota de Mateo 3. seguía la tradición de Elías, cinturón de cuero, velludo y en el desierto. Elías imitó a Enoc. Ignoramos la antigüedad de hombres salvajes, pero es ancestral. Estás en buena compañía cuando Hank te llama hombre salvaje y cosa extraña en la piedra. En el versículo 39 nos sugiere que Dios lo respalda. Al oírlo, nadie le echó mano, pues el temor se apoderó de ellos porque él caminaba con Dios. Fíjense como si solo tuviéramos la invitación de Dios para decir: camina conmigo, Él está caminando con él. Y porque camina con él, a pesar de que a todos les gustaría detener a Enoc, no pueden. Dios lo respalda. El versículo 40 no es tan importante, excepto porque hay una cosita curiosa aquí. Y vino a él un hombre que se llamaba Maíja. Ahora bien, todos los demás en este capítulo son nombrados en algún lugar de la Biblia. Pero Maíja no aparece en la Biblia, pero sí en el libro de los rollos del mar muerto sobre Enoc. ¿Qué? Yazi Maíja o Mauja. José Smith es el adivino con más suerte del mundo. O está inspirado. Pero en realidad es mucho más difícil defender la postura de que tuvo suerte que la de que está inspirado. Eso simplemente tiene más sentido. Hay gente haciéndole preguntas. Eso nos llevará a uno de los sermones más grandes de las Escrituras. Próximamente en la segunda parte. La gente me odiará y dirá cosas malas sobre mí y nuestra familia por el resto de nuestras vidas. Atacarán mi capacidad como profesor. Atacarán mi capacidad como egiptólogo. Dirán cosas sobre nuestra familia. La gente se pone tan polémica con el libro de Abraham que en cuanto pulsemos envía, seré atacado en cada aspecto de nuestra vida que podamos imaginar. ¿Todavía queremos hacer esto?